Ok, entonces tenemos acá, vamos a de 0, lo que teníamos en el mismo cuadro, ¿no? De 0 a 30 días, de 31 a 60, que son los días, de 61 a 90 y de 91 a 120. Los montos, esto lo vamos a poner más adelante. ¿Cuáles son los montos? Vamos a ver aquí 60,000, 25,000, 5,000 y 10,000. Eso nos da un total de cuentas por cobrar. Ok, ¿tenemos cuánto de cuentas por cobrar? Tenemos un total de 100,000 repartidos en estos tiempos, en estos plazos, ¿no? Ok, vamos a poner una línea. ¿Cuánto tenemos? Tenemos de 0 a 30 días, 60,000 dólares. Es decir, que la mayor cantidad lo tenemos en el periodo probablemente corriente, ¿no? Luego ya tenemos vencido, probablemente si son créditos a 30 días, 25, 5 de 61 a 90 y de más de ese tiempo tenemos 10,000 dólares. El porcentaje, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular, dice que dividiendo entre el 100%, ¿no? ¿Cuánto representa esto? Ponerle un porcentaje y esto nos debe dar el 100%. Ahí está, 100%. Ahora, esto es lo que deberíamos de ver, ¿no? ¿Dónde tenemos el mayor rubro? Si lo queremos analizar, bueno, lo tenemos en 0 a 30 días. O sea, es decir, estamos dentro del plazo probablemente normal, ¿no? No nos preocupa esta parte. Esto no nos debería preocupar, nos debería preocupar esto y esto, ¿no? Y esto deberíamos de estar pensando en probablemente en la política de incobrabilidad, ¿no? Después de qué tiempo lo vamos a llevar a cuentas incobrables. Sigo pensando, ¿no? Si un cliente no pagó en 30 días, ¿será que va a pagar ¿cuál es la cantidad de clientes que va a pagar en 31 a 61? Aquí me falta. 60. 31 a 60, ¿cuál podría ser el porcentaje? Probablemente no sea el 100%, es decir, no es el 25% que va a pagar en ese tiempo, probablemente una parte se va a ir todavía a esto, ¿no? Y de esto probablemente no todos van a pagar dentro de esos días también, de 61 a 90, ¿no? Tampoco esto que está dentro de los 91 a 120, tampoco probablemente vayan a pagar en ese tiempo. Así que hay que tener cuidado porque al final esto se puede volver una cuenta incobrable. Esto se puede volver una cuenta incobrable y eso ya es una disminución de la utilidad para el accionista, para el inversionista y sobre todo una reducción importante del patrimonio de la empresa, ¿no? Porque va a generar probablemente, si fuera un gasto, si lo tiramos al gasto, y si es aceptable fiscalmente, probablemente lo podemos hacer, ¿no? Pero se imaginarán si esto no lo mandamos, si esto se convierte en una cuenta incobrable y lejos de ser un gasto deducible, se convierte en un gasto no deducible,
ya tenemos serios problemas, ¿no? Porque estaríamos perdiendo por 2 días. Uno, porque el gasto no es deducible, nos tocaría pagar más impuestos sobre la renta. Y pues esto creo que es el mayor problema, ¿no? Y hay que tener, digo, cuidado. Luego vamos a hablar de un caso, de una situación de crédito. Creo que eso ya lo habíamos desarrollado como ejemplo, pero no habíamos visto como la parte del planteamiento. Vamos a plantear un ejercicio que ustedes ya incluso hicieron en los ejercicios anteriores, pero vamos a tratar de mostrarlo acá, ¿no? Vamos a ver. Aquí vamos a escribir un poco. Vamos a suponer que una empresa piensa vender más productos o sus productos adicionales a unos clientes que aportará, vamos a relajarnos la política de crédito, que aportará $10,000 adicionales en venta. En ventas anuales. De eso sabemos que hay otra condición que de los cuales, ya estamos pensando en esa cartera que tenemos arriba, de los cuales el 10% se considera incobrable. El 10% se considera incobrable acá vamos a hacernos una pregunta, ¿no? De entrada nosotros podemos ver que de un 10% vamos a estar perdiendo $1,000, ¿verdad? Si son ventas adicionales de $10,000, estaremos perdiendo $1,000 ya de entrada. Eso lo podemos ver sin hacer mayor cálculo. Aun cuando esta es una tasa de incumplimiento ¿qué piensan ustedes? ¿Es muy elevado un 10%? ¿Han conocido ustedes donde hay empresas que tienen un porcentaje de incobrable del 10%? ¿Es aceptable el 10%? Incumplimiento de pago. Nos preguntamos cuál es la contribución, ¿verdad? ¿Cuál es la contribución potencial a la rentabilidad? Esa es la pregunta que debemos de contestarnos. Más allá de pensar que simplemente vamos a vender, tenemos que contestar o responder cuánto vamos a ganar por esa decisión que estamos tomando hoy. Vamos a suponer, además, el costo de las cuentas por cobrar es del 5%. ¿Por qué 5%? Vean, porque esa labor de cobro que vamos a emplear los ejecutivos, no solo para hacer las llamadas, y si nos vamos por crédito extrajudicial o judicial, lógicamente eso nos va a generar un costo adicional para cobrar la venta de esos $10,000, ¿no? Y que probablemente dentro de esos $10,000 ya tenemos $1,000 que no vamos a cobrar. Es decir, tenemos gastos adicionales que debemos de pensar en ellos.
Y sobre todo porque estos productos producidos tienen un costo, ¿no? A pesar que es de un 77%. Y vamos a considerar y se considera la tasa fiscal del 30%. ¿Cuál es la utilidad neta entonces? Neta sobre las nuevas ventas. Lo que vamos a hacer. Bueno, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un estado de resultados. Es lo que habíamos venido haciendo quizás de otra manera en los ejercicios anteriores, pero vamos a determinar cuál es la utilidad neta en función de esos créditos que estamos otorgando adicional. Ventas adicionales. ¿Cuánto tenemos de ventas adicionales? Son igual a $10,000. Cuentas incobrables. Todos estos son valores que deben de estar en el balance general. Vamos a pensar las ventas netas adicionales, quitándole los incobrables. Okay. Luego tendríamos los costos adicionales. Vamos a colocar los costos de la cobranza. Vamos a llevarlo de una sola vez. Por el 5% que dice que estamos cobrando, vamos a gastar o generar adicional. Luego dice que tenemos un 77% de costos operativos. Costos de producción. Y tendríamos un resultado como la utilidad antes de impuestos. Luego tendríamos los impuestos sobre la renta del 30%. Y por consiguiente tendríamos la utilidad neta de las ventas adicionales. Ven, digamos, lo que nos quedó es casi nada, ¿no?
Si lo queremos ver como en términos de rentabilidad en relación a las ventas, solo tenemos un 6%, 5.6% de rentabilidad. Bueno, lo importante después de todo es que no estamos perdiendo todavía. Lo importante después de todo es que el incrementar sí nos genera un poco de ganancia adicional. Ahora, habría que ver, y si podríamos seguir analizando este caso, ¿no? Pero esto de acá debe estar relacionado con esto que estamos aquí. Probablemente debemos de ponerle atención a esto. Las cuentas incobrables. Las cuentas incobrables van a jugar un papel importante para determinar este valor. Y estas cuentas incobrables, lógicamente, va a estar relacionado al tema de las cobranzas, ¿no? Las políticas que estamos utilizando para realizar la labor de cobro. Entonces, de eso va a depender qué tan rentable estamos siendo en la asignación de nuevas cuentas por cobrar o de la nueva venta al crédito. Aquí voy a colocar otros ejercicios para que ustedes los desarrollen, que tienen que ver más con esto, con créditos, con días de crédito probablemente. Aquí si quisiéramos hacer el porcentaje, si quisiéramos sacar cuántos días tenemos de cartera, podríamos hacerlo en función de los días que tenemos, de lo que tenemos por ahí, ¿no? Lo podemos hacer acá. ¿Cuánto tendríamos acá? Tendríamos en cuestiones de días, ¿no? Tendríamos aquí 30, pero aquí tendríamos ¿cuánto? 45. Aquí tendríamos 75. ¿Y aquí cuánto tendríamos? 100 días, 105. Veamos si nos da el resultado que debería de ser. Esto va a ser igual multiplicado por punto 60 por 30 más 0.25 por, a ver si nos sale así, ¿no? Más 0.05 por 75 más 0.10 por 105. 43.5. Vamos a hacerlo así por separado, a ver si nos da exactamente lo mismo. Sí, nos da exactamente lo mismo. 43.5. Podemos decir que son 44 días, ¿no? Aproximadamente 44 días de cartera. Ese es en promedio, ¿verdad? Promedio de días por cobrar. 44 días. Pues si lo hacemos en un análisis en días, probablemente en esas condiciones, en función de los porcentajes que tenemos, probablemente no lo vemos tan grave, ¿verdad? Por las cantidades que tenemos acá en cada periodo vencido. Ahora va a determinar del tipo de negocio, decíamos, si estos 44 días está bien.
o está malo, va a depender del sector, va a depender de las condiciones, entre otros factores. Bueno, lo dejamos hasta acá, esta parte de la temática de créditos y cobros. Digo, voy a plantear otra serie de ejercicios aquí abajo para que ustedes practiquen, que tiene que ver con la labor de cobro o con el tema de créditos y cobros. Tengo otra presentación que se llama igual, créditos y cobros, y vamos a ver un poco más amplio, un poco más la política o las políticas, ¿no? O de cómo poder hacer la labor de cobro. Este tema está relacionado pues al primero que acabamos de terminar. Okay. Vamos a ver entonces administración de las cuentas por cobrar e inventario. En este caso solo es cuentas por cobrar, ¿no? Créditos y cobros, gestión del crédito y del cobro al mismo tiempo. Dice por acá un pensamiento, más crédito que dinero. Probablemente eso, es decir, otorgar más crédito, probablemente lo que el mundo ve, que se anticipa, ¿no? La venta, ¿no? Y que en el futuro va a cobrar. Dice, no existe comercio sin crédito y no existe crédito sin riesgo. Eso es muy cierto, ¿no? Hoy en día, decíamos en la vez anterior, los negocios no están cerrados a generar créditos para sus clientes. ¿Por qué? Por la competencia, por las condiciones que vivimos actualmente. Entonces, pues, habría que evaluar, ¿no? ¿Qué vamos a tocar aquí? Dice que vamos a hablar de la generalidad del crédito, las políticas de crédito, ejemplos de crédito y su efecto en la liquidez de la empresa, generalidad de los cobros, la estrategia de las cobranzas, las tarjetas de crédito, comercios afiliados y sus efectos en las empresas, tasa cero, otro cree que eso es algo muy real, ¿no? Dice que desde un punto de vista etimológico, la palabra crédito, ya lo habíamos descrito anteriormente, ¿no? Viene del latín creditum, que significa deuda, aunque también se deriva del verbo latino credere, que quiere decir tener confianza en la promesa de alguien, al entregarle determinada cosa. Los orígenes, a pesar de la expansión del siglo XX, el crédito data desde la era industrial, y aún más antiguo, ya que ha figurado como intercambio o trueque. El término de crédito comercial nació en la Edad Media como necesidad para que los mercaderes pudieran comercializar sus productos, ¿no? Por ende, el crédito es tan antiguo como el comercio. Pensemos que el crédito nació hace poco, ¿no? La historia dice que pues ya desde antes existía el crédito, ¿no? El intercambio de unos con otros. ¿Pero qué es el crédito? Dice por acá que es la posibilidad de obtener dinero, bienes o servicios sin pagar en el momento de recibirlos a cambio de una promesa de pago realizado por el prestatario de una suma pecuniaria debidamente cuantificada a una fecha futura. Por consiguiente, el crédito es la venta de bienes o servicios mediante un acuerdo entre proveedor y comprador de aplazar el pago del intercambio comercial a una fecha determinada futura. Aplazar el pago de comprar un bien. Me dan el bien ahora, lo voy a pagar pues dentro de 30 días, ¿no? Según el plazo convenido. Ahora, según el plazo convenido, decíamos que eso va a tener un costo porque estamos financiando al cliente. ¿Cuáles son las funciones? Ya habíamos hablado en la otra presentación de algunas funciones. El crédito dice que significa obtener bienes y servicios de forma inmediata a cambio de haber contraído la obligación de pagarlos en un plazo posterior. El crédito es la posibilidad de dinero futuro, pues permite a un comprador satisfacer sus necesidades a pesar de no tener liquidez en el momento. ¿Será que al final, será que esa es la razón del crédito, obtener liquidez a pesar de no tener, satisfacer una necesidad a pesar de no tener liquidez? Es decir, yo no tengo el dinero, pero pues necesito el bien.
o por la facilidad probablemente que tenemos, ¿no?, de adquirir esa compra. Dice acá que el factor clave del crédito son las condiciones de crédito y de las transacciones crediticias, es la promesa de pago en una fecha futura. En consecuencia, la concesión del crédito se basa en la confianza. Podemos firmar, decía en un momento, ¿no? Podemos firmar cualquier tipo de documento, pagaré, contrato, letra de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso nos garantiza que nos van a pagar. No es una garantía de pago. No es, probablemente sea una garantía para exigir el pago, pero no es la garantía de que nos van a pagar. Porque al final dice acá que el crédito es la consecución o consecuencia de la concesión del crédito basada en la confianza, ¿no? Pero la confianza al final debe de estar supeditada a las 5C, ¿no? A las condiciones, al colateral, a la capacidad. Debería de estar ahí, porque no podemos medir que tanto al final el cliente nos va a pagar. O sea, es decir, tener el 100% de la certeza, ¿no? Si tuviéramos el 100% de la certeza que los clientes nos van a pagar, pues no tendríamos por qué establecer las cuentas incobrables, ¿no? Pero como ya sabemos que la naturaleza comercial es así, o sea, es decir, no todos nos van a pagar, más de algunos nos va a quedar mal por A o B motivo, sobre todo cuando la empresa se dedica a dar muchos créditos, ¿no? Pero cuando la empresa tiene sumamente cuidado para entregar los créditos y cuida de no tener muchos créditos, probablemente el riesgo sea menor. ¿Cómo formalizamos los créditos? Dice aquí, la concesión de los créditos pueden realizarse de una manera muy formal, puede ser a través de un contrato, mediante contratos entre vendedor y comprador, o de forma informal cuando no se firma ningún contrato. Y simplemente al recibir un pedido, el proveedor hace la entrega de los bienes al comprador. Los contratos pueden ser privados o públicos. Firmamos un contrato cuando compramos un artículo al crédito, un electrodoméstico, firmamos un contrato. Un contrato privado probablemente sí, ¿verdad? No firmamos un contrato público. Firmamos un documento, un pagaré. Las empresas de pago pueden ser, las promesas de pago pueden ser verbales o escritas. En este último caso pueden documentarse por medio de letras de cambio, pagaré, entre otros. Estamos hablando de la formalización, ¿no?, que debemos de incluir en la celebración de un contrato de crédito, que debemos de tener cuidado, ¿no? Intercambio de valores y nacimiento de las obligaciones. ¿En qué momento nace la obligación para el comprador? Dice la compra-venta a crédito significa para el vendedor entregar un bien a cambio de una promesa de pago en un tiempo específico en el futuro. El vendedor adquiere el derecho del crédito, es decir, el derecho a recibir los pagos del importe de los bienes vendidos en un plazo determinado. Y el comprador está obligado a efectuar los pagos de la deuda al vencimiento pactado. Habría que evaluar si todos los clientes que le hemos otorgado esos créditos van a responder al último párrafo, ¿no? Obligado a efectuar los pagos al vencimiento de lo pactado. Si eso sucediera, no tendríamos morosidad, no tendríamos días de vencimiento, etcétera, etcétera. Fuera perfecto. El factor riesgo, que no hay que dejar de lado, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Para el acreedor existe, el acreedor es el proveedor, en este caso, la expectativa de que el deudor pagará la totalidad del importe adeudado en el plazo previsto, pero siempre existe el factor de incertidumbre de los términos del acuerdo.
¿Cuáles son las ventajas del crédito para los compradores? Dice acá, financiación extrabancaria sin costo. Bueno, en teoría estamos hablando por ahí sin costo. La capacidad de iniciación, jugar con el dinero de los proveedores, capacidad para financiamiento de activos corrientes, capacidad ventajas del crédito para los proveedores, dice que tiene la capacidad de compra del cliente, fidelización de los clientes, probablemente esté relacionado a alguna estrategia de venta, aumentar su cuota de mercado, mayor rentabilidad, es decir, o sea, no solo va a generar la venta al crédito sin pensar que va a tener una rentabilidad mayor, mantiene una imagen positiva de sus clientes, proveedores y competidores, es decir, una empresa que otorga créditos probablemente tiene una mejor imagen que aquellas que no lo hacen, ¿no? Probablemente que está mejor posicionada, en mejores condiciones, es una empresa estable. Mejora en su economía de escala, mayor producción con sus costos y sus costos disminuyendo. Producto de tener una mayor producción, ¿no? Por la demanda de sus productos. Aquí hay otro pensamiento que dice, si doy, a la ruina voy. Si fío, aventuro lo que no es mío. Si presto, al pagar me ponen cara de mal gesto. Y para evitarme todo esto, ni doy, ni fío, ni presto. Es un refrán español. Está muy relacionado a la parte de los créditos y los cobros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pues el cliente quiere que se le otorgue un crédito, busca la mejor forma para que se le otorgue el crédito, ¿no? Pero al momento de cobrarle probablemente no tenga esa disposición, esa amabilidad para poder responder la obligación que ha contraído. Entonces ese refrán está muy alineado a todo esto. Pero hablemos un poco del crédito, ¿no? O del riesgo crediticio, ¿eh? Según Kotler dice que el riesgo es el estado de conocimiento imperfecto en el que quienes toman decisiones captan los posibles resultados distintos a esa decisión y tiene la impresión de que conoce sus posibilidades. Es decir, pérdida, posibilidad de no pagar. Hay otro señor que dice acá que es la contingencia provocada por un desconocimiento de la realidad en términos de cuantificar con acierto los resultados. Nadie sabe si lo va a pagar. Usted hizo un contrato ahora, firmó letra de cambio, firmó un pagaré, pero eso decíamos que no le da la garantía de que al final el cliente le va a pagar. De que el cliente le va a pagar. Porque ¿quién no firma un contrato? Ahora, no le estoy diciendo, mire, usted firmó un contrato y no pague. Lo que estoy diciendo es que en esto, cuando nosotros nos metemos a otorgar crédito, debemos estar preparados para este tipo de situaciones. Dice este otro señor que en el ámbito crediticio el riesgo nace para el acreedor del haber confiado al cliente la posibilidad de un determinado bien con un valor a precio estimado. Estimamos el valor de este bien en $100, pensamos que en un mes nos va a pagar $100. Pero si en un mes no nos paga $100, ¿qué va a pasar dentro de 2 meses? ¿Nos va a pagar esos $100? ¿Alguna condición, si no pagó, tiene una morosidad de qué? De 3%, son $103. Y así, conforme pasa el tiempo, va incrementando la deuda. Ahora, el hecho de ponerle esa condición de morosidad no significa que tampoco nos va a pagar, no es ninguna garantía de que nos va a pagar. Entonces, se vuelve bastante complejo. Riesgo de crédito, pero dice que es el riesgo, se define como la probabilidad que ocurra un suceso que impida obtener resultado esperado en la realización de un negocio. Y eso lo podemos visualizar en esta situación que hemos vivido desde el año pasado. Quizás nadie estaba preparado en las condiciones que nos íbamos a enfrentar, las empresas, las personas, y vivir una situación un tanto turbulenta, ¿no? Para muchos. Imagínense que aquel cliente que tenía un crédito, se quedó sin trabajo,
ya se volvió un crédito moroso, ¿no? No porque no quiera, sino porque no puede pagar, porque no tiene la fuente de ingresos para hacerlo. Las empresas, ¿no? Las empresas que se vieron obligadas a cerrar sus operaciones, ¿ya? Y viven del día a día, de la venta, ¿no? De los ingresos, de los servicios. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues caer en impago, no pudieron pagar las condiciones, los compromisos que tenían, probablemente los compromisos bancarios, las obligaciones financieras bancarias, las obligaciones con los proveedores, entre otros. Entonces, a eso se refiere el riesgo, que otorgar crédito siempre vamos a estar hablando de una especie de riesgo. Se puede considerar lo siguiente, dice, el riesgo y la incertidumbre probablemente sean íntimamente, están relacionados, nunca se está seguro del resultado de una decisión. Las consecuencias de los riesgos, ¿cuáles van a ser las consecuencias que vamos a asumir bajo los riesgos? Diferentes tipos de riesgos, puro y especulativo, también habría que evaluarlo. Y los costos relacionados al riesgo, pérdida de las cuentas incobrables y morosas, esos son los riesgos que debemos de asumir cuando otorgamos un crédito. Costos relacionados al riesgo tiene que ver con la pérdida de las cuentas incobrables y morosas, también tiene que ver con los costos financieros empleados en la financiación del realizable, es decir, si nosotros tenemos un financiamiento y con ello estamos financiando a nuestros clientes, significa que tenemos una pérdida adicional en función de esos intereses que estamos pagando por financiar a nuestro cliente moroso. Los gastos administrativos de la gestión del cobro también es otro riesgo que tenemos que asumir. Los costos de oportunidad, no poder emplear los recursos en otras inversiones. Condiciones o determinación del riesgo, el importe del crédito concedido, que tiene que ver con las 5C también, el plazo de pago acordado, la solvencia del cliente, el medio de pago escogido. ¿Ya? ¿De qué forma nos va a pagar? ¿Vamos a ir a cobrarle hasta su lugar, hasta a la empresa? ¿O qué forma, no? Entonces hay que hacer una evaluación o consideración para tomar en cuenta la parte del riesgo. Principios de la gestión del crédito, debe de haber una rentabilidad, es decir, ninguna empresa, decíamos ya lo hemos mencionado repetidas veces, que ninguna empresa debe otorgar un crédito al cliente si no está relacionado a obtener una mejor rentabilidad o una mayor rentabilidad. Ninguno. Porque ninguna empresa está pensando que quiere vender más sin ganar un poco más, ¿no? Y sobre todo porque esto se conlleva a asumir alguna especie de riesgo. Debe estar relacionado con la objetividad también del negocio, qué es lo que se quiere, el objetivo del negocio, la garantía que se tiene de que nos van a pagar, o sobre qué estamos otorgando el crédito, la función, para qué le está, cuál es la función del crédito, la innovación y la competitividad y el control sobre todo, ¿no? Probablemente el control lo vamos a manejar a través del cuadrante, a través de la tabla, ¿no? Que ya hemos visto. Pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Estos son los principios. Luego, bueno, yo creo que por aquí nos vamos a quedar. La hora se está terminando. Dice acá, otros pensamientos, una ventaja. Una ventana es un regalo que le hace, una venta, perdón, al crédito, lógicamente, es un regalo que le hacemos al cliente hasta que no se ha cobrado. Una venta al crédito es un regalo que le hacemos al cliente hasta que no se ha cobrado. ¿Por qué? Porque no sabemos si nos va a pagar. Dice este otro señor, el mejor cliente no es el que compra mucho, sino el que paga a tiempo. A veces los vendedores pueden emocionarse, ¿no? Pueden emocionarse porque pensar que el mejor cliente es aquel que está comprando a montones, ¿no? Pero habría que irnos por la otra parte del cobro, o sea, es decir, por la administración del cobro, si realmente ese cliente está pagando conforme lo acordado. Ese podría, probablemente con esas dos condiciones, podríamos decir que es un buen cliente o mejor cliente. De lo contrario, hay que tener ciertas restricciones. Porque decíamos que el ejecutivo de ventas probablemente esté interesado más en vender, pero no está interesado en cobrar o cómo hacer la labor de cobro. Hoy en día las empresas probablemente han mejorado en esa parte, ¿no? Hoy, si usted obtiene un crédito,
Es decir, el ejecutivo que otorga un crédito probablemente también se dedique a cobrarlo, para que también sepa cuál es la obligación que tiene al otorgar un crédito, o la responsabilidad, perdón, que tiene al otorgar un crédito. Este otro señor dice que es mejor llorar sobre tus cajas de mercadería que no vendiste que las facturas que no cobraste. ¿Ah? Por eso es que tiene sentido, ¿no? El primer mensaje, ¿no? Una venta al crédito, un regalo que le hacemos al cliente hasta que no sea cobrado. ¿Por qué? Porque este señor dice, es mejor llorar sobre tus cajas que no vendiste, es decir, prefiero tener el inventario almacenado probablemente, ¿qué voy a hacer con las facturas que nunca me van a pagar? O sea, no tengo la mercadería, tengo simplemente factura que probablemente nunca se va a convertir en efectivo. Mientras que el inventario probablemente, siendo un inventario perecedero, lo puedo convertir en el efectivo, lo puedo convertir en dinero, en líquido. Entonces es mejor tener en ese pensamiento, ¿no? Es mejor tener el inventario que tener facturas por cobrar. Si no existen las garantías, si existe un alto riesgo, probablemente va a ser mejor. Pero como los negocios no se cierran y también en función de esa dirección de que vendemos más y queremos ganar más, lógicamente estamos asumiendo un riesgo, un mayor riesgo, pero también estamos aprovechando esta situación para ganar un poco más. Bueno, señores, nos quedamos hasta aquí. Luego vamos a estar hablando la siguiente clase, el próximo martes, las políticas de crédito, y vamos a hablar un poco las políticas de cobro o todo lo relacionado a los cobros, ¿no? Así que nos quedamos hasta acá. Tengan todos buenas tardes y bueno, pónganse a leer, ¿no? En esta parte, que esto es del día a día de todos, ¿no? Creo que todos nos encontramos involucrados en esta temática de los créditos. Así que tema que deberíamos de tenerlo en cuenta o en mente siempre. Les deseo una feliz tarde, noche, y los que ya están en su casa y se disponen o van a cenar, un feliz provecho. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado, que pase buenas tardes. Gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Todos.